Buenas tardes, mi nombre es Arley Guillermo David Vázquez. Yo soy de profesión psicólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en educación y desarrollo humano, doctorando en educación. Soy docente orientador en la institución educativa Enrique Vélez Escobar, adscrita al ente territorial Itagüí. Llevo aquí cerca de 4 años, pero mi experiencia laboral ha estado enmarcada en el ámbito educativo desde siempre prácticamente, ¿cierto? Aquí voy a intentar dar respuesta a los interrogantes que me plantean. Voy a iniciar con el primero y es cuál considero que son los posibles impactos positivos y negativos o negativos que veo y que se pudiesen producir en la población estudiantil, dicen regular, con la presencia de los jóvenes sancionados bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pues yo quiero partir de los positivos y diría que sería positivo para ese estudiante principalmente que está sancionado, ya que se estaría garantizando en principio el derecho a la educación y se convierte al mismo tiempo en una gran posibilidad, en una potente posibilidad para que este joven pueda comprender que hay otros caminos y que no solo la criminalidad es el camino, ¿cierto? Creo que es una gran posibilidad que hay y lo veo como un aspecto positivo. Para el tema, digamos, como de los aspectos negativos, para los demás estudiantes podría ser una situación que a ellos les genere temor, les genere miedo. Y por tanto ellos pudiesen actuar frente a un joven que tenga alguna situación de responsabilidad penal, pues como desde la sumisión. Eso pudiese ser un factor que pudiese pasar, que uno pudiera pensar como algo probablemente negativo. Otro que veo como negativo podría ser con el no cuidado de la información. Y al no haber cuidado o cierta custodia de la información, esta puede ser tergiversada, puede ser por los pares, pero también por padres de familia de los otros estudiantes, y con ello podrían esos jóvenes sancionados bajo el sistema de responsabilidad penal ser objeto de discriminación o de rechazo, ¿cierto? Y creo que es una cosa que sería muy negativa, principalmente para ese estudiante, ¿cierto? Que no requiere que la sociedad lo rechace, lo señale, lo juzgue, sino que requiere de un acompañamiento y de un proceso integral de rehabilitación. Bueno, voy a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles instituciones brindan alternativas de educación enfocadas en la resocialización o reinserción en la sociedad para los jóvenes bajo el sistema de responsabilidad penal? Ante esta pregunta yo tengo que decir que respondo inicialmente como la gran mayoría de las personas, y es que cuando pensamos en jóvenes que han cometido algún acto sancionado en la normatividad o en el Código Penal acusatorio, pues pensamos en la pola, y pues también he escuchado de la Escuela de Trabajo San José, son como esas. También conozco de otras instituciones que realmente no se dedican tanto a la reeducación, sino a la rehabilitación, sobre todo de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces está Hogares Claret, pero realmente no conozco de más instituciones, además de la POLA, que uno, es como la primera que se le viene a la mente, o la Escuela de Trabajo San José, que tenga programas o un programa especializado, estructurado y pensado bajo, digamos, unos criterios que puedan dar respuesta a las necesidades de este tipo poblacional. Frente a la tercera pregunta, considero que el Estado colombiano está delegando la responsabilidad que tiene frente al menor infractor en las instituciones educativas.
Yo debo de partir diciendo y nombrando que la escuela tiene una responsabilidad social y una responsabilidad grandísima en la formación y en la construcción de ciudadanía de las nuevas generaciones. Es claro que la escuela en esa misión que tiene, pues obviamente tiene una responsabilidad con los jóvenes que han cometido también algún delito o están sancionados bajo el sistema de responsabilidad penal. Pero yo sí considero que se está delegando a la institución educativa o al sistema educativo un sinnúmero de problemáticas o situaciones que no son inherentes a esta y que en principio no sería su competencia. Ahora, si con la llegada de estas problemáticas, en este caso específico de chicos estudiantes sancionados bajo el sistema de responsabilidad penal, llegase adición de recursos económicos o incluso, por ejemplo, la asignación de profesionales especialistas en diferentes áreas, pues tal vez el problema no fuese tan grande. Pero resulta que se le asigna a la escuela un sinnúmero de compromisos, de responsabilidades frente a diferentes problemáticas, pero no existen este tipo de apoyos. Y yo creo que eso es un gran problema y pues tengo que decirlo que sí, que la escuela está asumiendo un montón de competencias sin los apoyos que se requieren, sin la ayuda de los profesionales que deberían estar y que pareciese que la sensación, percepción del Estado colombiano y creería que incluso de la sociedad en general es que es la escuela la responsable de asumir casi todo, ¿cierto? Cuando la misma normatividad, la ley 1098, nombra el principio de corresponsabilidad, ¿cierto? Entonces ahí sí creo yo que hay una sobrecarga a la escuela. Y lo digo no solo por esto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sino también por todo lo que viene pasando en términos de lo convivencial y que la escuela es la que tiene que dar respuesta. También porque hay un sistema de salud que no es capaz de responder a las necesidades que se están surgiendo hoy en términos de salud mental y la escuela está saturada atendiendo un montón de cosas y sosteniendo, ¿cierto? Las problemáticas que en esencia no debería de ser su competencia, ¿cierto? Entonces sí, frente al tema, por ejemplo, también del consumo de sustancias, y hay un montón que nos quedaríamos aquí, un montón, bastante tiempo hablando de ellas y que la escuela hoy está muy cargada, ¿cierto? Máxime cuando hay otras instancias como las familias que no están cumpliendo su rol o no están cumpliendo con sus funciones. Voy a pasar a la cuarta pregunta que habla de si considero que debe existir una condición especial para atender los jóvenes sancionados bajo el sistema de responsabilidad penal. Yo debo de decir que, a ver, un sujeto que ha cometido un acto que está definido dentro del Código Penal acusatorio como un delito, en el caso colombiano, eh, yo considero que requiere de un proceso integral que le permita comprender que su actuación en principio pues no es adecuada, no es debida, pero también de un proceso de resocialización que implique no solo la comprensión, sino que ellos además puedan llegar a convivir en sociedad, a vivir de otro modo, ¿cierto? En la sociedad. Y ese proceso de resocialización tiene sí o sí que tener el acompañamiento de profesionales de diferentes índoles. Pues es lo mínimo, deben haber psicólogos, trabajadores sociales y dependiendo del delito y dependiendo de las situaciones, pues habrá que también tener acompañamiento de psiquiatría, enfermería, nutrición, si un chico, por ejemplo, hace un hurto
y esto es producto de su condición socioeconómica, entonces también deberían ir apoyos a suplir ciertas necesidades básicas que no están satisfechas. Es decir, probablemente este chico que cometió un delito, también en su historia de vida han habido vulneraciones a sus derechos, ¿cierto? Ha sido objeto de vulneración y por tanto requiere pues los apoyos de diversas profesiones, diversos profesionales y apoyos del Estado en diferentes índoles. Entonces, sí debe ser, sí es una condición especial, sí considero, ¿cierto? Ahora no es lo que yo considere Joarley Guillermo David Vázquez, sino lo que considere el Estado. Ahora, yo considero, ustedes me están preguntando por lo subjetivo, yo considero que sí es una condición especial y sí requiere un programa especializado, estructurado para esta población en particular. No es solo la educación en general, sino que requiere otro tipo de intervenciones. Obvio, la escuela le toca asumirlo, como nos ha tocado asumirlo, ya lo nombré, diferentes problemáticas, diferentes situaciones, y pues lo tendremos que hacer con la mayor responsabilidad y la mayor ética posible, pero tengo que ser claro que tenemos limitaciones, como ya lo he evidenciado en diferentes aspectos. Voy a pasar a responder la última pregunta, y es cuáles son los recursos con los que cuenta las instituciones educativas para atender a los jóvenes sancionados bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bueno, en principio yo no soy directivo. Como no soy directivo, yo no pudiese afirmar de entrada y asegurarles que no existe ningún otro apoyo económico, un rubro extra para la institución educativa por tener estos estudiantes. Pero estoy casi seguro, tal vez desde mi desconocimiento, que no existe tal cosa. Es decir, no hay para la institución unos recursos adicionales para atender a esta población. Y no solo estoy hablando de lo económico, ya lo nombré en la pregunta anterior o en la respuesta anterior, y es que tampoco hay una asignación de profesionales de diferentes índoles o de diferentes ramas por atender este tipo de población, y que yo considero que sí deberían existir. Ahora, el sistema me pudiese decir, o ustedes, o las universidades, o las secretarías de educación, y decir, es que las instituciones educativas tienen un docente orientador que normalmente es un profesional del área psicosocial. Ok, es cierto, pero ustedes mismos están diciendo, o yo mismo, pues en el ejercicio de simulación que estoy haciendo, eh, es un docente orientador. Un docente orientador para dar respuesta a, en el caso, en la institución donde yo estoy, son más de 2.200 estudiantes. ¿Qué puede hacer un docente orientador como el señor aquí presente para atender más de 2.200 estudiantes con todas las problemáticas de salud mental, convivenciales, de problemáticas familiares, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, víctimas de muchísimas vulneraciones y de contextos muy complejos, y hoy con un boom de salud mental luego de la pandemia? Dígame qué puede hacer un docente orientador. Es que ni siquiera hay una relación técnica en clave de la capacidad de respuesta que puede tener un docente orientador. Así que sí, no existen recursos adicionales y sí hay unas limitantes de la escuela para poder dar respuesta de manera integral a estos estudiantes. Yo tengo que ser sincero y por eso di estas respuestas, pero yo no quisiera cerrar como esta entrevista tampoco desde el pesimismo, todo lo contrario. De hecho, mi interés es visibilizar que hay falencias en el sistema y hay falencias en la manera en cómo se están interviniendo las problemáticas y en la falta de recursos que tiene la escuela para dar respuesta al sinnúmero de problemáticas. Hoy la escuela es un lugar de protección, hoy la escuela es un lugar donde los niños, niñas y adolescentes, muchos se sienten acogidos, donde están, además de acogidos, amados.
Y este lugar de cuidado, de protección, permite a esos estudiantes la construcción de subjetividad y por tanto la construcción de ciudadanía. Y esto no es una cosa pequeña, todo lo contrario. eh, Esto demuestra que los docentes, muchos, cientos, miles de docentes en el Estado colombiano, ¿cierto? Digamos en todo el país, están haciendo cosas pequeñas desde su rol, pero muy grandes para alguien, para algún estudiante, y esto hace que hayan cambios en términos de las realidades tanto individuales como colectivas. Por tanto, para muchos de estos jóvenes que van a llegar o que están llegando, porque ya nosotros tenemos en la institución educativa, el estar en la escuela y el estar en un lugar de protección, de cuidado y de acogida y de amor, estoy seguro que va a ser un lugar transformador de sus realidades. Y eso para mí es muy, muy lindo y es muy potente. Y creo que quería terminar esta entrevista precisamente nombrando lo importante que puede ser para muchos de estos chicos la escuela como un lugar, me atrevería a decir, qué pena pues también como nombrarlo en esos términos, pero de salvación. Por ello quería terminar esta entrevista precisamente desde ahí, desde la esperanza. Millones de gracias.